damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad para ir transmitiendo. Y bueno, es una buena oportunidad para orar, pedir a Dios que nos ayude a entender un poco más sobre estos seres maravillosos que hemos venido estudiando. Y inclinamos el corazón, hablemos con Dios y pidámosle su ayuda en medio de este estudio. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de venir ante tu palabra a ver, a escudriñar en ella más acerca de estos seres maravillosos como los ángeles que tú mismo creaste, Señor. Tienen un propósito, son mensajeros tuyos, Señor. Muchas veces los utilizaste para traer mensajes, Señor, a tus hijos, a tus siervos, a hombres de fe, Señor, que buscaron ayuda tuya, y con tus mensajeros, Señor, trajiste ayuda, trajiste revelación, como también, Señor, a través de ellos mostraste, Señor, la venida de Juan el Bautista, la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Se pronosticó su nacimiento, el lugar donde debería de nacer, como también el momento en que José y María debían huir a Egipto, Señor, para cuidar a nuestro Mesías. Pero también, Señor, en medio de la gran crisis que tuvo nuestro Salvador, ese momento de duelo interno que sufrió, Señor, orando en el Getsemaní, también fue auxiliado por ángeles, como también en la tentación. Pero también ellos se presentaron en el momento, mi buen Dios, allí de la resurrección, Señor, y también en el momento de la ascensión, y también asimismo nuestro Salvador vendrá con su ejército de ángeles gloriosos, Señor, para llevar y encontrarnos en el aire con Él, Señor. Gracias porque esta doctrina, Señor, nos lleva a entender un poco más quiénes son, cómo son estos seres y el respeto que debemos tener hacia ellos, Señor, pero también el respeto reverente que debemos tener hacia su Creador, hacia nuestro Creador, nuestro Salvador, en quien es el único digno de ser adorado, de ser alabado, de ser honrado. Por eso ellos mismos nos enseñan también que la adoración, Señor, es solo para ti. Gracias, Señor, porque hubo hombres que en un momento le dieron la bienvenida a ángeles en su casa, Señor, y nos llevas a estar precavidos de cómo nosotros en algún momento podemos hospedar, Señor, un ángel. Así que, Padre, ayúdanos a ser hospitalarios, Señor, porque en algún momento puede venir un enviado tuyo, Señor, a regocijarnos con mensaje, con dirección, con cuidado, con protección, como tú los has designado a ellos, para que sea glorificado tu nombre en medio de tu pueblo que te ama. Gracias, Señor, danos luz en esta noche y ayúdanos a comprenderte un poco mejor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hace 8 días, hablando del ministerio de los ángeles, nos dimos un panorama acerca de la angeliología frente al ministerio del Señor Jesucristo. No solamente hablamos de la situación de ellos, de ser seres que tienen intelecto, emociones, voluntad, y estuvimos mirando pasajes de la Biblia que hablaban acerca de eso, de su intelecto, de su sensibilidad, de su voluntad, de su fortaleza, seres poderosos. Y centramos la atención un poco para entrar a hablar en esta noche acerca del ministerio de los ángeles. Hace 8 días nos centramos la atención en el ministerio de los ángeles acerca de la persona del Señor Jesucristo. Vimos cómo los ángeles estuvieron prediciendo al herario del Señor Jesucristo, a Juan el Bautista, cómo los ángeles también predijeron el nacimiento de nuestro Salvador, la anunciación a María, el momento en que Él nace, como le anuncian también a los pastores, para que ellos vayan y adoren a nuestro Mesías y Salvador. Pero también los vimos involucrados, haciendo presencia en la tentación del Señor Jesucristo, sirviéndole a nuestro Salvador. Como más adelante también les vemos a ellos auxiliando, fortaleciendo, animando a nuestro Salvador en el Getsemaní, el momento más tortuoso del ministerio del Señor Jesús antes de la cruz del Calvario. Luego de ello, analizamos también cómo los ángeles hacen presencia en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, anunciando a las mujeres que el Mesías ha resucitado. Como los mismos ángeles, un ángel se necesitó para mover la roca de la entrada a la tumba vacía. Pero también hicieron aparición los ángeles en el momento de la ascensión del Salvador. Cómo se presentan allí en Hechos diciéndole a los hombres que este mismo Mesías, este mismo Salvador que ellos veían ascender al cielo,
de esa misma forma deberían descender también con sus ángeles de gloria. En fin, el ministerio angelical está allí en la Biblia, una doctrina fundamental, porque ellos también anuncian no solamente al Salvador, sino traen mensaje de salvación, de juicio. Ese es uno de los ministerios principales de ellos. También anunciaron las buenas nuevas cuando dijeron que el Mesías vendría, pero también trajeron mensaje de juicio sobre naciones que no quisieron volver su cara a Dios, como también fueron utilizados para traer juicio sobre lugares donde el juicio de Dios se había dado por la iniquidad de los seres humanos, como Sodoma y Gomorra. En fin, en esta noche vamos a hacer un poco más del tema del ministerio angelical. Vamos a hablar un poco de ello, así que le animo a que tome sus apuntes, tome su Biblia también, porque en esta noche tendremos que movernos en bastantes pasajes de las Escrituras. Los ángeles también han estado involucrados en los eventos más grandes de la historia bíblica. Tal vez para usted y para mí uno de los eventos más grandes cuando usted empieza a estudiar la Biblia es la creación, porque nos muestra quién es nuestro creador, su intelecto, su poder. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no solamente nos está hablando de la creación, sino el propósito principal del autor del libro de Génesis es llevar la mirada al creador. Ellos estuvieron en el momento de la creación, como lo habíamos ya hablado en sesiones pasadas. Estuvieron involucrados en el momento más importante de la historia humana, como la creación y la creación del ser humano. Ellos se unieron en alabanza y se regocijaron con adorar y alabar y alegrarse con la creación que Dios había hecho, como lo vimos en Job capítulo 38, versículo 6 y versículo 7, ¿cierto? Ellos también estuvieron involucrados en un momento muy especial del hombre en su relación con Dios. Cuando Moisés recibe la ley, cuando Moisés recibe la ley, el autor de Gálatas, Pablo, en la carta de Gálatas capítulo 3, si usted me acompaña en la Biblia, vayamos todos a Gálatas capítulo 3 y vamos a darnos cuenta de lo que afirma el apóstol Pablo acerca del ministerio angelical con respecto a lo que fue la ley y Moisés. Gálatas 3, versículo 19. Cuando la ley fue dada a Moisés, fue dada por medio de ángeles. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Cómo le fue entregada la ley? Por medio de ángeles. Cuando se está refiriendo allí del mediador, está hablando del Señor Jesucristo, pero la ley fue transmitida a Moisés por medio de ángeles. Hebreos 2.2, otro texto que nos serviría mucho para ver el ministerio angelical frente a la ley. Hebreos 2.2, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, allí el escritor de la carta a los Hebreos se está refiriendo a que la palabra dicha por medio de los ángeles, esa palabra dicha por medio de los ángeles, se está refiriendo a la ley que fue entregada una vez a Moisés. También los ángeles han estado frecuentemente involucrados en momentos de grandes revelaciones de la verdad de Dios. Grandes revelaciones de la verdad de Dios. Tal vez una de ellas, si usted me acompaña a Daniel. ¿Cuántos hemos estudiado las 70 semanas de Daniel? De las 70 en la cual estamos en la última semana. Ya estamos en la última semana de Daniel, cuando estudiamos el tema de la profecía bíblica.
Estamos diciendo que este tema de las 70 semanas de Daniel, que una parte relevante de la profecía bíblica también estuvieron allí presentes los ángeles. Sí. Entonces acompáñenme a Daniel capítulo 7 y vamos a ver cuando Daniel tiene la visión de las 4 bestias. Capítulo 7, versículo 15. Voy un poco rápido porque tenemos bastante material y tal vez no nos alcanza el tiempo, entonces por eso voy un poco rápido. Versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sombras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia, será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí vemos a Daniel recibiendo revelación de lo que viene. No solamente de los reinos que iban a invadir en su momento a la nación de Israel, sino a lo que viene de ese último reino del gobierno del Anticristo, de ese nuevo orden mundial en el cual el mundo se está ordenando para él. Pero como el tema no es hablar ahorita de la profecía en su orden, porque tendremos una sección de ello, en el cual estaremos hablando de los tiempos proféticos, lo que queremos ver es cómo los ángeles estuvieron en los momentos más relevantes de la historia de la Biblia. Y en la historia de la Biblia vemos la creación y vemos también el tiempo de la profecía del futuro que le espera a la humanidad, tanto a la iglesia como a Israel, porque vemos a un falso Mesías sentado también en el trono del Señor. Estamos hablando también del Anticristo en todo lo que Daniel le es revelado. Pero ¿quién es el mensajero que viene a aclararle lo que él está viendo en sus visiones? Un mensajero de Dios, el cual usted lo va a tener más claro cuando sigamos acá analizando el texto. Acompáñenme ahí a Daniel 8 y vamos a mirar el 13 al 26 en el capítulo 8, para que sigamos mirando cómo los ángeles también estuvieron presencia en estos temas tan importantes. Capítulo 8, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 26. Entonces oí a un santo que hablaba
Y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada en el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir, el fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes del Medo y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdad, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Quién le está aclarando la profecía a Daniel? Un ángel. Gabriel está hablando con él. Y parte de esto, de esta profecía, ya se cumplió. Usted recordará que cuando estudia historia de la Biblia, hubo unos imperios que existieron, y estos imperios vinieron en contra de la nación de Israel. Los asirios, los medos, los persas, los babilonios, Grecia, Anti-Roma. Entonces, Daniel está poniendo en orden el tema de la historia cumplida, porque la profecía es historia cumplida o historia por cumplirse. Pero aclaremos un poco más el tema acerca de los ángeles aclarando, revelando las instrucciones de Dios para Daniel. Capítulo 9, versículo 20 al 27. 9:20. Dice: profecía de las 70 semanas de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con pretesa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿A qué vino este ángel? A sabiduría y entendimiento. Revelación de parte de Dios, a cumplir su papel de mensajero. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión que estuvimos viendo en los capítulos pasados.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tremendo. Le está narrando también no solamente lo que iba a pasar por Israel, sobre los pueblos que lo iban a tomar, que lo iban a subyugar, sino también de la esperanza de cómo el Mesías iba a venir y de cómo el Mesías vino y lo que sucede con el Mesías, la profecía bíblica cumplida, pero también lo que vendrá después del Mesías. ¿Queremos entender más estos temas? Yo sé que sí. Matricúlese al siguiente curso, Hechos Futuros, y podrá entenderlo de una manera más clara. Por ahora, dése cuenta que Dios envía en un momento relevante de la historia a un ángel para revelar, para aclarar. ¿Pero por qué de esa manera? Porque la Biblia no había terminado de ser escrita. Como el canon no había sido cerrado, Dios enviaba mensajeros con pronunciamiento de su voluntad, de la revelación de los tiempos, de lo que habría de suceder. Hoy en día los ángeles pueden venir a traernos información futura. Pablo dice, si se aparece uno de nosotros o un ángel del cielo, no lo crean. ¿Puede un ángel aparecerse para protegerme? ¿Para cuidarme? Tal vez de pronto dándome una información, aclarándome algo de la Biblia. De esa manera, sí. Pero un mensaje diferente a lo que ya está escrito en la revelación bíblica, no. Dice Pablo, no lo crean. Es un anatema. No es de Dios, no proviene del Señor. Entonces, los ángeles en momentos relevantes de la historia humana, y nada más relevante que un ángel aclarando cómo iba a ser la historia en la humanidad, los órdenes de los imperios de la antigua historia. Ahí están guardados en el libro de Daniel, aclarados por un ángel para la sabiduría de Daniel y para que también nosotros entendiéramos un poco. Acompáñenme a Apocalipsis y miremos también cómo los ángeles de Dios están en momentos muy relevantes de la historia de la humanidad. No solamente en el inicio, en el progreso, en las situaciones del juicio de Israel, en la venida del Salvador, sino que más habrá relevante en la historia de la humanidad, el fin de los tiempos, porque el Apocalipsis es esperanza. El propósito de Dios con la iglesia, el propósito de Dios con Israel, el propósito de Dios con los ángeles que van a ser juzgados, pero también el propósito del que no creyó. El final de los tiempos. Entonces, Apocalipsis capítulo 11, vamos a movernos un poco esta noche en Apocalipsis también, mirando cómo los ángeles están en momentos muy relevantes. Capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Quién está hablando aquí? Un ángel, compadre, y le está mostrando que un momento que esperamos, le está mostrando el templo que viene del cielo. Apocalipsis 8, y acá, así como en el Antiguo Testamento, Apocalipsis 8,
Vimos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también son los ángeles enviados a traer juicio. No solamente mensaje de esperanza, viene el Salvador, viene su heraldo Juan el Bautista, sino que también fueron usados para llevar mensaje de juicio y para ejecutar el juicio. En Génesis 18 y en Génesis 19 vemos la destrucción de un lugar llamado Sodoma y Gomorra y vemos dos ángeles ejecutando el juicio divino. Tres personajes llegan a cenar con un hombre, con Abraham. Uno de ellos es el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, y los otros dos van a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Recordará usted que la mujer de Lot se convirtió en qué? En estatua de sal porque su corazón estaba ya empeñado. No quería dejar el pasado. No avanza, cuando usted está mirando para atrás no avanza. Por eso el Señor dice, puesta la mirada en Cristo, allá al frente, donde está el galardón. Deje de mirar para atrás. Los ángeles ejecutando juicio en el Antiguo Testamento, pero también los ángeles ejecutarán juicio futuro. Apocalipsis capítulo 8. ¿Qué sucede aquí? Se va a dar apertura ¿a qué? A los sellos. ¿Y los sellos son qué? Juicio. Juicio que viene sobre la humanidad que no quiso arrepentirse y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hagamos nuestra lectura. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. A otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué se vino? La tribulación sobre la tierra, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Qué están ejecutando aquí los ángeles? El juicio sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo amargo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron, eso quiere decir ajenjo. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte ¿del qué? El sol, ese astro que usted parece que no fuera nada a vencerlo. Un ángel desatando el juicio y apagando el sol, quitándole luz. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los 3 ángeles! La palabra ay 3 veces lo que quiere decir es juicio, juicio, juicio para aquellos que no quisieron recibir a Cristo. Vemos los ángeles desatando el juicio de Dios sobre la tierra para aquellos que no se arrepintieron y no reconocieron al Mesías. El capítulo 9 encontrará la misma tonalidad del 8. Si quiere, acompáñeme y leámoslo en esta noche.
El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán a morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Un ángel viene y abre el abismo, un lugar donde hay un ángel encerrado que va a ser liberado para atormentar la tierra. El primer ay, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Por dónde escuchó la voz? ¿De dónde? Del altar. Recordará usted que estuvimos viendo que cuando la ley le fue entregada a Moisés, Dios le hablaba por medio del altar, por medio de los querubines a Moisés. Y aquí los vemos nuevamente comunicándose. Primero comunicándose para dotar de la ley a los hombres, para que buscaran a Dios, para que obedecieran a Dios, para que doblegaran su voluntad a hacer la voluntad de Dios. Y ahora aquí la voz de los ángeles ejecutando el juicio por la desobediencia y el desvío de los hombres al no querer tener en cuenta lo que se les había dicho. Tengan en cuenta la ley. Tremendo, ¿no? No se asuste que los que estamos en Cristo no pasaremos por esto. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desatando los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Cuántos ángeles atados en el río Éufrates? 4. Y esos no son ángeles buenos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los 500 eran 200 millones. ¿Me pasé? No. Bien. Yo vi su número y vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni aún así usted se escandaliza de ver estos juicios hechos por medio de ángeles, pero la Biblia me dice que el corazón de estos seres que están quedando en la tierra después del rapto de la iglesia, cuando viene la tribulación sobre la tierra, que habrá hombres que no se van a arrepentir de su maldad, aún viendo el juicio de Dios tan duro y severo contra la humanidad. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no escuchan. Están muertas estas imágenes, y así están los que las adoran. Eso dice Dios por medio del salmista en el Salmo 115. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún con el juicio desatado por estos ángeles, va a haber seres humanos duros. Parece que las plagas, usted las podría ver y decir, estas plagas parecen un paralelo a lo que sucedió en Egipto. Sí, es un paralelo muy parecido. Vemos a los ángeles aplicando juicio, capítulo 11 de Apocalipsis. Usted podrá continuar leyendo, viendo también a los ángeles allí, pero adelantémonos un poco más, y en Apocalipsis 16, el título que tiene es Las copas de la ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7, ¿a cuántos ángeles? 7. Y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7, el número 7 es la plenitud. Aquí se va a derramar la plenitud de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió ¿en qué se convirtió? En sangre, igual que lo que sucedió con Egipto, allí con Moisés. Y esta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser que vivía o que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtió en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Miren lo que están diciendo los ángeles, que esa humanidad que no se dispuso a adorar a Dios, que tuvo su inclinación a desecharlo, lo que está recibiendo es su merecido. Dios dará juicio merecido a los seres humanos que no se arrepintieron a través de ángeles. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Miren cómo los ángeles vienen dando juicios terroríficos que temblamos al leerlos sobre la humanidad perdida, caída. Pero mire que mientras están ejecutando el juicio, ¿qué están haciendo? Dos cosas: ejecutando el juicio, adorando a Dios y reconociéndole como santo, verdadero y justo. Justo. Lo que estás haciendo es lo correcto. Lo que estás haciendo es lo pertinente, Dios. ¿Cómo alegaremos contigo? ¿Cómo te llevaremos la contraria? ¿Cómo diremos que lo que estás haciendo no es justo? Si tuvieron la oportunidad de arrepentirse, oportunidad que no tuvieron los ángeles que abandonaron su lugar de divinidad. El cuarto ángel derramó su copa, versículo 8, sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el blancarón y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. O sea, esto está sucediendo en el gobierno del anticristo también. Ya, ahí ven las plagas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Parece repitiéndose la historia, ¿no? Igual que sucedió en Egipto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Trinidad satánica está ahí: el falso profeta, la bestia y el anticristo. La Trinidad satánica. Y los ángeles impartiendo el juicio. Pero también se están preparando para una gran batalla. La batalla del Armagedón. Y aquí habla el Señor Jesucristo: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en el hebreo se llama el Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla, ¿qué sucedió con las islas? ¿Ustedes se imaginan que las islas salgan corriendo a la voz del juicio de Dios? Eso es lo que va a pasar. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanieramente grande. ¿Sí? Los ángeles preparando la batalla para el Armagedón. Los ángeles en los momentos más relevantes de la historia de la humanidad. Juzgue usted si no es un momento relevante para la historia de la humanidad el juicio de Dios sobre la tierra para aquellos que no creyeron, que no le reconocieron, que aún diciéndoles nosotros en este momento como iglesia: conviértase porque viene un gran diluvio, vienen tiempos de tribulación, la iglesia será raptada. Queridos, ¿qué más podemos decir de los ángeles? Hablamos de ellos, cómo pronosticaron el nacimiento de Cristo, porque son hechos importantes, cómo pronosticaron también la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también los ángeles estuvieron en momentos muy maravillosos, como en Hechos. ¿Cuánto me quedan? 10 minutos. En Hechos 12:5, si usted me acompaña allí, veremos a los ángeles también en momentos maravillosos, en momentos de esperanza, en momentos donde la iglesia naciente necesitaba también mensaje de parte de Dios. Libro de los Hechos. Capítulo 10. Y en este libro de la iglesia varias veces los ángeles se manifestaron. Versículo 3 al 7. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué hizo el ángel? Vino a traerle un mensaje a un hombre gentil. Este hombre estaba orando a Dios. Lo más probable era que quería ser salvo. Y viene un ángel para decirle: mande llamar a Pedro. Dios me envió para decirle que llame a Pedro, porque Pedro le va a dar el mensaje de cómo se va a salvar usted, cómo se va a salvar su familia, cómo se va a salvar su casa. Vengo a decirle que Pedro conoce cuál es el evangelio. A él le fue otorgado el abrir la llave de la predicación del evangelio a los gentiles, y es un ángel el que viene a decirle a Cornelio esta realidad.
Vayamos al versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamado de sus criados y aún de otro soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué hizo Cornelio? Hizo caso al mensaje del ángel. Si usted lee el capítulo completo en casa, se dará cuenta que Cornelio y su familia recibieron al Señor Jesucristo y fueron bautizados. Pero también Dios no solamente envió los ángeles para traer respuesta a las oraciones, como lo hizo con Cornelio. Acompáñenme allí a Hechos también, y en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Versículo 5. Miren lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba era que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Para qué fue utilizado este ángel? Para liberar a Pedro, sí, pero también para materializar las oraciones de los santos. Habían santos intercediendo por Pedro, y Dios escuchó la oración de estos santos y materializó el oír la súplica por medio de un ángel. Y de manera portentosa y milagrosa este ángel llega y libera a Pedro, se queda sin cadenas. Pero no entiende lo que está pasando, piensa que es una visión. Continúa siguiendo al ángel, le hace caso al ángel lo que le dice: vístase bien, cúbrase, amárrese los zapatos, sígame, vamos para afuera. Sí, Señor. Dios enviando ángeles para cuidar la integridad de sus santos. Estamos en la dispensación de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Eso sucede con Pedro. Eso sucede con creyentes. Sigue sucediendo. Usted mira, ¿alguna vez has comprobado que Dios haya hecho algo así contigo? Sí. Un día llegué a mi casa después de 15, 20 puñaladas que me mandaron, y lo único que tenía eran las marcas de los morados, no tenía una sola cortadura. Dios tiene ángeles cuidando a sus siervos, cuidando a sus hijos. Dios los tiene, es una promesa para nosotros. ¿Qué hizo este ángel? Ha rescatado a uno de los hijos de Dios. Lo ha rescatado, lo ha salvado, lo ha puesto en lugar seguro. Hechos 12:11, ahí. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Que lo más probable que era lo que le esperaba: la muerte. Pero también vemos que los ángeles estarán en otro momento de la historia que es muy importante para nosotros. Usted estaba triste porque estaba viendo el juicio. Hablemos de esperanza, porque el juicio no es para nosotros. Mateo, capítulo 25,
versículo 31. ¿Qué está esperando la iglesia? La segunda venida del Señor Jesucristo, que se dará en los tiempos. Primero por la iglesia y luego con su iglesia, para cumplirle las promesas de Israel y un reino milenial. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando venga a establecer el reino milenial, vendrá acompañado de su iglesia, pero también de ángeles. Segunda carta de Pablo a Tesalónica. Tesalonicenses, segunda carta. Capítulo 1. Versículo 7. Y a vosotros que sois afigurados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vendrán con el Señor también, trayendo los juicios del cielo. ¿Qué más podemos ver? Apocalipsis, ya lo vimos los juicios de los ángeles. Vimos que los ángeles toman parte en administrar el juicio sobre los injustos. No solamente anuncian juicios que avecinan, como lo vimos en Génesis 19:13, sino que también aplican el juicio, como lo hemos visto en Apocalipsis y también en Génesis 18:19, cuando destruyen Sodoma y Gomorra. Ellos han aplicado estos juicios allí en la Biblia, cuando usted los ve ejecutando, de acuerdo con la dirección que Dios les ha dado. El juicio que ellos van a ejercer no es porque a ellos les nació la idea, es porque es una directriz de parte de Dios. También allí en Mateo hay una parte que nosotros veremos, Mateo 13. Mateo 13, ¿cierto? Ya vamos a terminar. Mateo 13, versículo 39. 39 y 40 dice: el enemigo que los sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Los ángeles serán usados para separar al final de los tiempos el trigo de la cizaña. Los creyentes de los no creyentes, de los que han simulado actuar como cristianos. Hay gente que simula ser creyente y no lo es dentro de la iglesia. Los ángeles aún, y eso es esperanzador, hermanos. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Miren lo que dice allí. Allí nos dice que los ángeles aún ayudan a los creyentes. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de ser herederos de la salvación? ¿Usted es heredero de la salvación? ¿Usted es cristiano? ¿Qué dice Dios? Que los ángeles son enviados ¿para qué? Para brindar ayuda a los creyentes, para proteger, para cuidar. Y también recordemos que la Biblia nos dice allí en Hebreos 13:2:
No olviden de la hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ellos observan lo que está haciendo la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 4, un texto muy conocido de nosotros. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Están observando la conducta de los piadosos. Y también aprenden de la conducta de los piadosos, como están aprendiendo de los santos de la iglesia, de nosotros los creyentes. Allí en Efesios, usted puede observar que somos el libro de aprendizaje de los ángeles. Capítulo 3, versículo 8 al 10. Para que sintamos temor de cómo llevamos nuestra vida. Hermano, por favor, viva en santidad. Por favor, adore a Dios en agradecimiento. Los ángeles no pueden agradecer a Dios por salvación porque para ellos no hubo. Se lo diría de otra forma, discúlpeme decirlo de esa forma. Los ángeles están aprendiendo de nosotros. No podemos enseñarles mañas. Aunque ellos no las podrían aprender, pero lo digo en un contexto de que cuidemos lo que enseñamos. Cuidemos nuestro testimonio. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme gracia de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién se va a conocer las grandezas y la misericordia de Dios, por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que ha sido en Cristo Jesús. Queridos, ¿qué esperan los ángeles cuando lo ven a usted? Que se comporte como un ser de allá, del cielo. Que hable de la grandeza del Evangelio a través de su testimonio. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, para la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan mirar los ángeles? El cumplimiento del Evangelio en su vida, el cumplimiento de ver a Cristo terminado en cada uno de nosotros, se llama glorificación. Eso anhelan ver los santos, ángeles de Dios. Que el Santo Cristo sea totalmente terminado, evidenciado en usted y en mí. En ocasiones especiales, en momentos de angustia, Hechos capítulo 27 nos muestra, acompáñenme allí, Hechos 27. Versículo 23. Nos muestra que en momentos de angustia, mire lo que puede pasar. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de el Dios de quien yo soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan
contigo. En ocasiones especiales los ángeles pueden ser utilizados y pueden venir a las vidas de un creyente para motivarlos en tiempos de dificultad y de extrema necesidad. Cuando usted y yo muramos, adivine quién lo va a guiar a usted al cielo. Si nosotros morimos antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿quién nos va a guiar a las moradas celestiales? ¿Sabe quién lo va a guiar? Lucas capítulo 16, versículo 22. Mire lo que sucede. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. ¿Y fue? El impío murió, ¿y qué pasó? Nada. El creyente muere, ¿y qué pasó? Aparecen los ángeles para decirle: vámonos para tu casa. Lo primero que usted va a ver cuando muera, después de morir, ahí ¿qué va a hacer? Los ángeles diciéndole: vamos para casa. Hay una morada que te espera, la que tu Señor va a preparar. Queridos, hemos querido dar bastante material de estudio acerca de los ángeles. Creo que con esto nuestra visión de quiénes son estos seres nos va a llevar a respetarlos, a admirarlos, pero no a venerarlos ni a rendirles culto, porque ningún ángel en la Biblia permitió que se le rindiera culto. Ningún ángel lo permitió. Juan, cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis, como lo hemos dicho ya, le dice a Juan: párate, a mí no me adores. Somos consiervos, somos esclavos del mismo amo. A mí no me adores. Ningún ángel en la Biblia permitió que se le adorara. Pero tampoco la Biblia nos da permiso de faltarles al respeto, creyendo que les podemos dar órdenes para que nos traigan joyas, como se atreven algunas personas a decir. Pero también nos llevan a entender que la existencia de estos seres nos debe llevar a nosotros de admiración, pero también de temor y de temblor de cómo vivimos nuestras vidas. Y una parte del temor y temblor y santidad y pureza de nuestras vidas debe ser: no se le olvide de ser hospitalario. Usted no sabe a quién está dejando entrar a su casa. Tal vez el Señor envió un ángel para probar cómo está su corazón. Pero también me deja claro que mi conducta está siendo mirada por ellos y están aprendiendo cómo los salvos adoran, se regocijan en la salvación que ha entregado Jesús por nosotros. Si un ángel tuviera que hablar hoy de ti, de lo que ha aprendido de ti, ¿qué testificaría? ¿Ha aprendido cosas muy buenas o ha aprendido cosas muy malas? ¿Pasarías pena y vergüenza o tendrías un buen aplauso de parte de Angelina y de Ángelo? Piénsalo esta noche. Padre amado, te damos gracias. Esta doctrina realmente nos debe retar, Señor, a vivir una vida también en santidad a causa de ser el texto de aprendizaje de los ángeles, Señor. Gracias, porque no merecemos que seres poderosos como ellos nos cuiden, nos vigilen, nos protejan y miren en nosotros algo de que aprender. Gracias porque también los envías. Cuando un cristiano muere, cuando un creyente muere, lo primero que aparecen son ellos para guiarlos a lugares celestiales. Gracias, Señor, porque a los que estamos en ti ningún juicio viene. Qué temor para aquellos que no han querido reconocerte a ti, mi buen Salvador Jesucristo, como amo, como soberano, como único instrumento de gracia para poder entrar al cielo como Salvador suficiente. Qué temor lo que les esperan a aquellos que no han querido reconocerte. Estos ángeles, allí en Apocalipsis, utilizados para derramar el fuego de tu ira sobre aquellos que se rebelaron, sobre aquellos que seguirán rebelándose, y muchos no se arrepentirán aún sintiendo el juicio. Señor, tú eres justo, como dicen los ángeles, tú eres santo. Quieres de nosotros que se haga tu voluntad en nuestra vida, como lo hacen en el cielo. En el cielo los ángeles no te chistan, no te reprochan, no te dicen espera, luego, de pronto, ay, estoy ocupado. Inmediatamente reconocen la voz de Dios y inmediatamente obedecen.
como tú esperas de nosotros, como seres rescatados, salvados, que te reconocemos como Padre, oh buen Dios, como Salvador, mi Señor Jesús, que obedezcamos al escuchar tu voz, porque el que te ama es el que te obedece, es el que ve tu palabra y tiembla entre ella. El que te ama es el que ve tu palabra y la pone por obra. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Continuaremos estudiando más acerca de estos seres maravillosos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga.